En el marco de nuevos femicidios en nuestro país y de las escalofriantes cifras que se vienen dando a conocer, distintas organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y sectores vinculados a la lucha contra la violencia de género convocan una marcha al Congreso de la Nación. Bajo el hashtag Ni Una Menos, la manifestación tiene como finalidad reclamar la plena aplicación de la Ley 26.485, que promueve la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. En la Argentina, la Ley 26.485 fue sancionada hace 6 años. Aunque esa norma está vigente desde 2008 hasta diciembre del año pasado, 1.808 mujeres fueron víctimas mortales de la violencia de género, según revelaron las estadísticas de la Casa del Encuentro. Ante los reiterados crímenes vinculados con la violencia de género, se realizarán esta tarde en más de 100 ciudades del país los reclamos a las autoridades frente al crecimiento de estas conductas. Hoy pedimos ni una menos. Y de eso vamos a hablar, por eso estamos con Estela Díaz como todas las semanas. Estela, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Y vamos a saludar a la invitada del día de hoy, Laurana Malacalza, del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia, ¿no? Así es. Muchas gracias. Bueno, buen día, gracias por venir. Gracias, Estela. Bueno, un gusto estar hoy con Laurana, además acompañándonos, que hacen un laburo muy importante desde la Defensoría y en un día muy especial, porque la verdad que esta convocatoria, uno de los últimos datos que escuché, ya hay más de 140 ciudades del país que están llamando a movilizarnos y me parece que es esto, siempre apostamos, hay una larga historia de planteo de que la violencia de género no es un problema privado, no es un problema que deben responder las personas que sufren la violencia, sino que es una grave violación a derechos humanos que son fundamentales. Vivir una vida sin violencia es básico en relación a pensar cualquiera de las otras cosas que uno puede hacer en la vida, y la verdad que la persistencia de la violencia contra las mujeres en distintas formas, pero en particular me parece que algo que ha conmovido y que está como en la base de esta movilización tiene que ver con su forma más extrema, que es el femicidio. La inmensa mayoría ocurridos por la pareja o expareja. Sí. Bueno, esto está contemplado en las legislaciones vigentes. Me parece que se ha avanzado, ahí se mencionaba la ley 26.485 de violencia contra las mujeres, pero es una ley muy nuevita, es del 2009, reglamentada en el 2010. Hablamos de una problemática histórica que está enraizada en lo que llamamos el machismo, el patriarcado, estas relaciones de desigualdad entre los géneros que cuando se cristalizan en formas violentas de relacionamiento y en su extremo del ejercicio del poder es el asesinato. Hace unos días yo veía un enfrentamiento en los medios que tuvo María Julia Oliván, la periodista, con la diputada nacional Diana Conti, porque Diana Conti hablaba mucho acerca de la necesidad de formar parte de esta convocatoria del día de hoy. Entonces María Julia Oliván le dice, bueno, pero ¿y vos desde qué lugar convocás a la gente si vos estás en el Congreso de la Nación? Deberías aprobar un paquete de medidas para luchar contra esto. O sea, tenés otro rol que no es solamente el de participar y no lo haces. ¿A qué hace referencia María Julia Oliván? ¿Qué es lo que no se está haciendo desde el Estado? Me parece que uno de los puntos a señalar es que hay mucha sensibilidad social frente a las situaciones de violencia extrema. Lo que compartimos es el horror. Compartimos que es una problemática de múltiples dimensiones, que tiene una fuerte raigambre en las instancias culturales, en las prácticas culturales. Es un problema social, como muchos los definen, pero también es un problema de definición de políticas públicas. Hay una dimensión de la temática que es muy poco abordada, que es la obligación que tiene el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios en definir políticas públicas acorde a lo que ya la legislación vigente a nivel nacional y los pactos internacionales dicen que hay que hacer en materia de políticas públicas. Uno de los ítems que todas coincidimos es que faltan políticas públicas integrales. ¿Pero hay algo esperando ser aprobado en el Congreso? No, mira, a mí me parece que lo legislativo no es lo que fundamentalmente se debe. Ese Congreso ha hecho enorme cantidad de legislaciones. Desde ahora está por sancionarse darle rango constitucional a la Convención de Belén do Pará, que es la de erradicación de la violencia del Mecanismo Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos la ley esta nacional, se incluyó el femicidio en el Código Penal, no se lo llama así, pero agravar, digamos que es un agravante el contexto de violencia de género en un asesinato de una mujer y no un atenuante como lo usan todavía los jueces. Entonces a mí me parece que la discusión no es de leyes.
En realidad, la discusión es cómo reducimos la brecha que todavía existe entre la normativa que avanzó mucho y las prácticas institucionales que resisten a los cambios. Hablamos de las comisarías y de las denuncias que va a hacer la persona y que nos enteramos que ya había sido denunciado este hombre. Y este hombre es la persona que mató a una mujer. Siempre pasa esto. Ya tenían denuncias previas. ¿Y qué pasa? Ahí no funciona, o no le creen a la mujer, o necesitan más pruebas, con todo lo que eso implica, digamos. Porque cuando una mujer va a denunciar sabemos a lo que se expone. Lo hablamos mil veces nosotros en este programa, en todos lados, que es a volver a la casa, que el marido o el novio o la persona se haya enterado de que fue denunciado y demás. Son situaciones realmente terribles que en muchos casos terminan, como ya sabemos, ¿no? Digamos, ahí también falla el Estado, hay una falla de instituciones. Sí, Laurana, por ahí ustedes en el observatorio, ¿cuáles ven como nudos críticos que les aparecen cuando evalúan lo que está pasando con la situación de violencia y esta relación entre leyes y políticas? Mira, hay cuestiones prácticas institucionales importantes para revisar. Lo que planteaba recién él respecto a las medidas de protección. Hay una desarticulación entre la comisaría de la mujer que toma la denuncia y la comisaría departamental o el 911 que tiene que efectuar el cumplimiento de esas medidas de protección o darle alguna protección a la víctima. Sí. Hay un caso típico que nosotros hemos evaluado constantemente. La mujer llama al 911 frente a un incumplimiento de una medida de protección y el 911 no puede asistirla porque no hay móviles, porque no hay personal abocado específicamente a perseguir el cumplimiento de esa medida de protección. ¿Se entiende? Digamos, hay personal policial destinado a recepcionar la denuncia, pero no hay personal policial para actuar frente a un incumplimiento de esa denuncia. Eso es un núcleo crítico importante. El otro núcleo crítico importante es la articulación entre la policía con la justicia penal como con la justicia familiar. Un ejemplo bien concreto es la propia mujer, una vez obtenida una medida de protección, la que tiene que llevar esa notificación de esa medida a la comisaría de su barrio y a la comisaría donde estaría viviendo el agresor. O sea, es la propia víctima la que tiene que hacer todo el recorrido. Agregamos una cosa, que la cambiaron, antes eran solo comisarías de la mujer, ahora son de la mujer y la familia, así que los hombres muchas veces hasta como estrategia van ellos a denunciar a la mujer. Claro. Y desaparecen, digamos, contradenuncias. Otro punto central es la falta de unificación de causas. Tantas denuncias a veces se convierten en distintas causas que tramitan o en la instancia penal si hay un delito o por una medida de protección y no se unifican. A pesar de una resolución que dio la procuradora el año pasado exigiendo a los fiscales que unifiquen las causas, esto es fijarse si ya hubo otras causas y tratar de enmarcar alguna condena o alguna imputación al agresor por la totalidad de la causa, no por cada una de esas causas. Eso, claro, genera una instancia de desprotección enorme para las víctimas y sobre todo con un detalle que muchos de los episodios que están ocurriendo más horrorosos ocurren en espacios públicos. Sí, con total impunidad, ¿no? Y ahí, digamos, es como necesario repensar estas medidas de protección, ¿no? Estas medidas de protección que a veces estaban efectuadas nada más para la instancia de la convivencia y no qué pasaba en el espacio público. Sí, porque ahí me parece que hay como una vuelta que está teniendo la violencia cuando nosotras empezamos hace más 20 años que ando con este tema. Y un poco se alentaba, ¿qué decía? Se encontraba situaciones muy crónicas, mujeres 10 años, 15 sufriendo violencia y como que iba creciendo esa violencia, pero en lapsos más largos. Ahora me parece que muy rápido toma una enorme virulencia y esto que Laurana señalaba. Antes por ahí la denuncia frenaba al agresor. Ahora parece que esto no hay frenos, ¿no? Pero me parece que no hay freno también por los niveles de impunidad que han tenido. Por los niveles de impunidad que te genera este contexto donde, yo siempre uso, para mí es esta imagen, ¿no? Una mujer con una medida de protección es un papel que supuestamente le serviría como un escudo para protegerse del agresor. Ahora, el papel no te tapa una bala o no te tapa un cuchillo tramontina. Por ahí vos que trabajás en lo cotidiano, ¿a vos te parece que el personal, por ejemplo, a la hora de esa mujer con ese papel, el personal que lo recibe está capacitado? Digo, en una comisaría, ¿hay gente que entienda que esa mujer no es un papel, sino que viene con todo un montón de daños psicológicos, desde tu opinión, desde lo que vos trabajás? Desde lo que nosotros vemos, hay casos de que el personal de policial está capacitado y muchos que no. Digamos, un dato para nosotros clave fue que casi el 60% del personal que está en las comisarías de la mujer está con tareas no operativas. O sea, ha sido traído de otras comisarías donde ya no pueden estar en la calle por dificultades psicológicas, por físicas, lo que sea, y son
es el personal que está de guardia en las comisarías de ¿Pero las qué le mujeres. llama a estar capacitado? Así conocemos, digamos, para actuar sobre estas políticas, digamos. Tener un nivel de información sobre qué significa la violencia contra las mujeres para la denuncia, en el momento de tomar la denuncia, tomarla con determinada forma que no genere una instancia de revictimización. ¿Qué significa? Que esa denuncia que después se tramita al Poder Judicial sea lo suficientemente clara, tenga todos los elementos para que la víctima no tenga que volver a ir al Poder Judicial a contar todo lo que ya le pasaba. Vos, otra cosa, ustedes encuentran mucho estas llamadas audiencias de conciliación que claramente la ley dice que no deben hacerse en casos de violencia. Se encuentran muchas y muchas en instancias, no cuando la causa es... Hay algunas que aparecen tanto en la instancia penal, nosotros hicimos una denuncia, recuerdo al fiscal Romero cuando fue el caso de Mariana Condorí, que es un femicidio que ocurrió en La Plata, donde ella, después de haber ido a presentar la denuncia, la respuesta que le da la justicia es convocarlo a una audiencia de mediación con el agresor. Claro, pero además increíble. tramitan, a veces... Quizás ya alertados sobre esta prohibición, muchos no instan a la mediación por la denuncia sobre violencia física, psicológica o económica, pero sí instan a mediación por la tenencia de los hijos, por la cuota alimentaria, ¿se entiende? Digamos, como si fueran completamente distintos. Sí, además ahí es importante entender por qué esto no, incluso la ley lo toma expresamente y lo dice. Porque yo puedo mediar o conciliar con pares. En las relaciones de violencia hay abuso de poder, hay asimetría y hay manipulación de la persona. Por eso, además, desde esta experiencia dice, no hay conciliación y es más, si tenés que proteger en situaciones de altísimo riesgo, lo que tenés que hacer es que no haya ni acercamiento. Entonces, como, por un lado hay la justicia penal, esto pasa mucho en la ciudad de Buenos Aires. Fija restricción, un relato que se publicó estos días, restricción la justicia de penal, pero la justicia civil lo llama audiencia de conciliación. Digo, es esquizofrénica además la intervención. Y con esas posiciones que además hay que pensar una cosa, cuando es la violencia, acá estamos hablando en relaciones de pareja o expareja, relaciones afectivas, hay un proceso subjetivo que cuando el agresor te pegó, te devastó psíquicamente. Vos tenés que hacer un proceso de fortalecerte, de fortalecer tu estima, de afrontar todos estos espacios institucionales a los que tenés que ir. Bueno, imagínate si en lugar de ser facilitadores, de tener una mirada integral, esto, de llamarte poca... Me parece que por ahí... Creo que lo que realmente falta, y me parece que estamos en el 3 y estamos ya preparándonos para esta movilización, pero en el 3 un poquito más tarde y el 4 tenemos que empezar a discutir estos nudos críticos, claro, cómo se cambian estas políticas. Ahora, con todo esto que estamos conversando, ustedes que quizás están más en el tema, ¿cómo es en el resto del mundo y cómo estamos en base en relación a otros países del mundo en cuanto a las políticas de género y de violencia de género particularmente? Mira, vamos a hacer un intento de comparación con Latinoamérica o con América en realidad, porque es cierto que Argentina, en esto que marcaba Estela, en el ámbito de legislación ha sido una de las pioneras en adecuar a las leyes, a estas leyes de segunda generación que se llaman, que instan también medidas de protección a las víctimas. Es cierto que hay una menor tolerancia social en Argentina, digamos, respecto a la violencia contra las mujeres, que se manifiesta en la enorme cantidad de denuncias. Nosotros tenemos el último dato que pudimos producir desde el observatorio, hay 445 denuncias por día en la provincia de Buenos Aires en el año 2014 y 1.100 llamadas por día al 911 por violencia familiar. 1.100 llamadas en la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Esto te da cuenta de que estos niveles, digamos, de menos tolerancia frente a la violencia, de mayor sensibilidad social, hacen que haya algunas definiciones, al menos digamos en esto se nota mucho más que en comparación con otros países donde las denuncias son mucho menores. Pero también hay otros países como Guatemala, digamos, que han dado una discusión mucho más fuerte sobre el femicidio, lo han tipificado como un delito, pero también algo que a mí me parece importante para discutir, nomás, para poner en la discusión. Yo no creo que sea necesario incluir el femicidio como tipo penal, con lo que tenemos en la legislación, a mi entender, es suficiente, pero sí en poder discutir la necesidad o no de un proceso judicial específico para la violencia contra las mujeres y la violencia de género. O sea, que no tramite, por un lado, en la justicia de familia y por otro lado en la justicia penal. España Quizás lo tiene, España ¿no? lo tiene, Lo Guatemala tiene también junto. lo tiene. Guatemala tiene algo muy importante que en estos lugares donde no solamente se recepciona la denuncia, sino que se la asesora
judicialmente y en ese mismo lugar, hasta a veces en el mismo día, se llega a una audiencia judicial, todo en un mismo lugar, donde además hay asistencia psicológica, se generan vínculos para resolver algunas cuestiones económicas. Quizás haya que pensar, digamos, una propuesta, digamos, en debatir si es necesario o no unificar en un mismo proceso. Y ahí tenemos un debate que sería de procedimiento penal, digamos que esto las provincias, que son las responsables, deberían discutirse, pero bueno, Nación podría fijar, se está planteando, una de las iniciativas formula generar como una especie de foro que siente a las principales figuras jurídicas, académicas, del feminismo que tanto han aportado y decir, bueno, hagamos una evaluación, porque avanzamos todo esto como marcos normativos, como acá señalaba. Bueno, pero acá estamos en nudos críticos por los que no... Definamos cuáles son, pongámosle plan concreto y digamos qué medidas hay que tomar en lo jurídico, qué articulación con las políticas públicas, qué presupuesto supone eso. Me parece que esto es lo concreto y qué compromisos van a tomar todas las jurisdicciones, porque claramente acá las mujeres viven en un territorio concreto. Entonces, los municipios, las provincias y con los lineamientos generales que también Nación debe establecer desde el Plan Nacional de Violencia, bueno, a ponerse manos a la obra con lo que falta, me parece. Y además hay un dato que es la cantidad de chicos que se quedan sin la mamá y sin el papá, ¿no? Porque el papá es el asesino, la mamá la matan y son tantos chicos que quedan. Y encima lo que está pasando, que yo me indigno cuando escucho después qué es lo que pasa. Me acuerdo en el caso de Rosana Galeano con Arce, que fue condenado y demás. A los hijos de Rosana Galeano, teniendo toda una familia completa, Rosana Galeano, teniendo a la abuela, a los tíos, todos que querían hacerse cargo de los chicos, la justicia definió que los chicos sean criados por la abuela, que tenía casi 90 años, que vivía en Nueva York, que vino y que encima quedó imputada por el caso porque sería como la autora intelectual del asesinato, y en la casa donde estaba Arce también. Entonces los chicos no solo quedaron sin la mamá, sino también sin la familia de la mamá, sin su hogar donde estaban todos los días y encima criados por el asesino. Claro. Y nadie dice nada. Eso es lo raro que no entiendo. Que otra instancia que aparece, nosotros lo hemos recepcionado mucho en los casos que ingresan al observatorio, que es las prácticas institucionales que patologizan a las víctimas, a las mujeres víctimas, ¿no? Entonces ahí aparece el destino de a dónde van a ir sus hijos. Claro. Esto de patologizarlas, de enviarlas a tratamientos psiquiátricos, psicológicos, todas instancias de revictimización para, digamos, impulsar el otro castigo que es la ruptura del vínculo con sus hijos. Es una medida casi de castigo más que se suma a estas instancias. Sí, por eso se plantea la licencia. Nosotros con Forte decimos que debe haber además licencia por violencia de género con el trabajo. ¿Por qué? Claro. Porque hoy, ¿qué se hace? Se dice carpeta psiquiátrica cuando una mujer es víctima de violencia y se usa muchas veces en ese mismo sentido. En su contra. Claro, además, decir, este es un problema que tiene raíz social, que tiene muchas veces es delito, porque si no, o es de índole privado, buscas qué responsabilidad tiene la víctima o lo patologizás. No, realmente hay que darle la respuesta de fondo para intervenir y decir, me parece que el gran desafío es que empecemos a decir cuántas menos víctimas de violencia hay. Bueno, muy bien. Gracias, chicas, a las dos. Hoy 17 horas, ¿no? En varios puntos del país, digamos. Al mediodía, acá en la Plaza Moreno, hay también una concentración por el Ni Una Menos, porque después se van a la concentración del Congreso en Buenos Aires. Buenísimo. Bien. Y si no, a las 5 de la tarde en Plaza Moreno también, sí, digamos. También claro. Bárbaro. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.